¿Sabías que un aceite natural logró en estudios científicos resultados muy similares al minoxidil para detener la caída del cabello? Y lo mejor de todo es que no tiene los efectos secundarios de los medicamentos convencionales. Lo sorprendente es que mientras miles de personas gastan dinero cada mes en tratamientos costosos, este aceite ha estado durante años en muchas casas y casi nadie sabe cómo usarlo correctamente. Dermatólogos comenzaron a investigarlo después de notar algo inesperado. Personas que lo usaban empezaban a ver menos cabello en la almohada, menos en la ducha y pequeños cabellos nuevos creciendo donde antes no aparecía nada. Hoy voy a mostrarte 3 aceites naturales que pueden ayudar a frenar la caída del cabello y estimular su crecimiento en solo 6 semanas. Y el primero es tan potente que incluso sorprendió a los propios investigadores. Vamos ahora con el primer aceite y comenzaré con el que muchos especialistas consideran uno de los más interesantes según la evidencia científica disponible. El aceite número 1 es el aceite de romero. Este es precisamente el aceite del que te hablé al inicio del video, el que ha mostrado resultados comparables a los de algunos tratamientos farmacológicos utilizados para la caída del cabello. Si solo pudieras elegir un aceite natural para cuidar tu cuero cabelludo, el romero sería una de las mejores opciones. Déjame contarte brevemente sobre el estudio que despertó el interés de muchos investigadores en este aceite. En el año 2015, científicos publicaron un ensayo clínico en una revista médica llamada SkinMed Journal. En este estudio participaron 100 personas diagnosticadas con alopecia androgenética, una de las causas más frecuentes de pérdida de cabello tanto en hombres como en mujeres. Los participantes fueron divididos en 2 grupos. El primer grupo aplicó aceite de romero en el cuero cabelludo 2 veces al día durante 6 meses. El segundo grupo utilizó minoxidil al 2%, que es uno de los tratamientos farmacológicos más utilizados para tratar la caída del cabello. Los resultados fueron muy interesantes. Después de 6 meses de tratamiento, ambos grupos mostraron un aumento significativo en el número de cabellos. Desde el punto de vista estadístico, el aceite de romero mostró una eficacia comparable a la del minoxidil en el conteo capilar. Pero hubo otro dato que llamó mucho la atención de los investigadores. Las personas que utilizaron minoxidil reportaron con mayor frecuencia picazón e irritación en el cuero cabelludo. En cambio, el grupo que utilizó aceite de romero presentó menos molestias de este tipo. Ahora bien, ¿por qué funciona el aceite de romero? Este aceite contiene varios compuestos activos que pueden actuar de forma complementaria. En primer lugar, contiene ácido carnósico, una sustancia que puede favorecer la microcirculación sanguínea en el cuero cabelludo. Una mejor circulación significa que los folículos pilosos reciben más oxígeno y más nutrientes, lo que favorece el ciclo normal de crecimiento del cabello. En segundo lugar, el romero posee propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a calmar el cuero cabelludo. La inflamación crónica del cuero cabelludo es un factor que a veces se subestima y que puede afectar la salud de los folículos pilosos. En tercer lugar, algunos estudios sugieren que el romero podría influir en la actividad de la enzima 5-alfa reductasa. Esta enzima participa en la conversión de la testosterona en dihidrotestosterona, conocida como DHT, una hormona asociada con la alopecia androgenética tanto en hombres como en mujeres. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Habías escuchado antes que el aceite de romero puede mostrar resultados comparables a los del minoxidil en algunos estudios?
Muchas personas no conocen esta información, en parte porque los remedios naturales suelen recibir menos atención que los productos farmacéuticos. Cuéntame en los comentarios si esta información es nueva para ti. La forma correcta de utilizar el aceite de romero es muy importante para obtener buenos resultados. Lo primero es utilizar aceite esencial de romero puro, no aceite culinario aromatizado con romero. Debes mezclar entre 5 y 10 gotas de aceite esencial de romero con una cucharada de aceite portador. Los aceites portadores más utilizados son el aceite de coco, el aceite de jojoba o el aceite de oliva. Aplica esta mezcla directamente en el cuero cabelludo, no sobre el largo del cabello, sino sobre la piel donde se encuentran los folículos. Luego realiza un masaje suave con las yemas de los dedos durante 3 a 5 minutos para estimular la circulación. Puedes dejar actuar la mezcla durante toda la noche y lavar el cabello por la mañana o dejarla al menos 30 minutos antes del lavado. Una advertencia importante: el aceite esencial de romero es altamente concentrado y nunca debe aplicarse directamente sobre la piel sin diluir. Siempre debe mezclarse con un aceite portador para evitar irritación. Además, si estás embarazada o padeces epilepsia, es recomendable consultar con tu médico antes de utilizar aceite esencial de romero en el cuero cabelludo. El aceite número 2 es el aceite de ricino, también conocido como aceite de castor, y este es probablemente el aceite más popular para el crecimiento del cabello en todo el mundo hispanohablante. Tu abuela probablemente lo usaba y resulta que tenía razón. El aceite de ricino es extraordinariamente rico en ácido ricinoleico, un ácido graso muy especial que compone aproximadamente el 90% del aceite. Este ácido ricinoleico tiene propiedades únicas que lo hacen particularmente efectivo para la salud del cabello. Primero, el ácido ricinoleico tiene potentes propiedades antiinflamatorias. Se une a los receptores de prostaglandinas en el cuero cabelludo y reduce la inflamación que puede estar dañando tus folículos. Recuerda que la inflamación crónica del cuero cabelludo es una de las causas ocultas de la caída del cabello que muchas personas ignoran. Segundo, el aceite de castor mejora significativamente la circulación sanguínea cuando se masajea en el cuero cabelludo. Este aumento en el flujo de sangre trae más nutrientes y oxígeno a los folículos capilares, estimulando su actividad y promoviendo el crecimiento de cabello nuevo. Tercero, el aceite de ricino tiene propiedades antimicrobianas y antifúngicas. Esto es importante porque las infecciones bacterianas y fúngicas del cuero cabelludo pueden contribuir a la caída del cabello. Al mantener el cuero cabelludo libre de estos microorganismos dañinos, el aceite de castor crea un ambiente óptimo para el crecimiento del cabello. Un estudio publicado en el Journal of Cosmetic Science encontró que el aceite de castor puede aumentar el brillo del cabello hasta en un 90%. El brillo es un indicador de la salud de la cutícula del cabello, y un cabello más brillante es generalmente un cabello más fuerte y menos propenso a romperse. Aquí quiero hacerte una pregunta importante. ¿Tu abuela o tu madre usaban aceite de ricino para el cabello? Es fascinante cómo muchos remedios tradicionales que nuestras abuelas usaban están siendo validados ahora por la ciencia moderna. Cuéntame en los comentarios si el aceite de ricino es parte de tu historia familiar. La forma de usar el aceite de ricino es ligeramente diferente a otros aceites, porque es muy espeso y viscoso. Yo recomiendo mezclarlo con un aceite más ligero, como el aceite de coco o el aceite de almendras en proporción de 1:1. Esto hace que sea más fácil de aplicar y distribuir por todo el cuero cabelludo. Calienta ligeramente la mezcla de aceites, no caliente, sino tibia, y aplícala en tu cuero cabelludo sección por sección. Masajea durante 5 minutos usando movimientos circulares con las yemas de los dedos. Luego envuelve tu cabeza con una toalla tibia o un gorro de ducha y deja actuar durante al menos 1 hora o, mejor aún, toda la noche. Lava con champú por la mañana.
puede que necesites lavar 2 veces para eliminar completamente el aceite. Un consejo profesional: muchas personas cometen el error de aplicar demasiado aceite de castor. Más no es mejor. En este caso, una cantidad pequeña, aproximadamente una cucharada mezclada con otra cucharada de aceite portador, es suficiente para todo el cuero cabelludo. El aceite número 3 es el aceite de coco, y aunque muchas personas lo conocen principalmente como un aceite de cocina saludable, sus beneficios para el cabello son extraordinarios y están respaldados por múltiples estudios científicos. El aceite de coco tiene una característica única que lo diferencia de prácticamente todos los demás aceites: su capacidad de penetrar profundamente en el tallo del cabello. La mayoría de los aceites simplemente se quedan en la superficie del cabello, cubriendo la cutícula, pero sin penetrar realmente. El aceite de coco, gracias a su estructura molecular de bajo peso y su alto contenido de ácido láurico, puede penetrar la cutícula y llegar hasta la corteza del cabello, donde proporciona nutrición desde adentro. Un estudio publicado en el Journal of Cosmetic Science comparó el aceite de coco con el aceite mineral y el aceite de girasol en su capacidad de prevenir el daño del cabello. Los investigadores encontraron que el aceite de coco fue el único que redujo significativamente la pérdida de proteínas del cabello, tanto cuando se aplicó antes como después del lavado. Esto es crucial porque la pérdida de proteínas es una de las principales causas de cabello débil, quebradizo y propenso a caerse. El aceite de coco también es rico en vitamina E y vitamina K, ambas importantes para la salud del cuero cabelludo. La vitamina E es un antioxidante que protege los folículos del daño oxidativo, mientras que la vitamina K ayuda a mantener un cuero cabelludo saludable. Otra ventaja importante del aceite de coco es su actividad antimicrobiana. El ácido láurico, que compone aproximadamente el 50% del aceite de coco, tiene potentes propiedades antibacterianas y antifúngicas. Esto ayuda a prevenir infecciones del cuero cabelludo que pueden contribuir a la caída del cabello, incluyendo la caspa y la dermatitis seborreica. Aquí te hago una pregunta. ¿Usas aceite de coco en tu rutina de belleza? Muchas personas lo usan para la piel, pero no saben que es igual de beneficioso para el cabello. Déjame saber en los comentarios si ya usas aceite de coco y para qué lo usas. La forma más efectiva de utilizar el aceite de coco para el cabello es como tratamiento antes del lavado. Aplica aceite de coco virgen extra directamente en el cuero cabelludo y distribúyelo también a lo largo del cabello, desde las raíces hasta las puntas. Es importante elegir aceite de coco virgen extra, porque no ha sido sometido a procesos de refinamiento y por lo tanto conserva sus compuestos naturales, incluyendo ácidos grasos y antioxidantes que benefician la fibra capilar. Masajea suavemente el cuero cabelludo durante 3 a 5 minutos para favorecer la circulación. Después deja que el aceite actúe durante al menos 30 minutos. Si deseas potenciar el efecto nutritivo, puedes dejarlo actuar durante toda la noche. Por la mañana lava el cabello con tu champú habitual. Es posible que necesites un lavado cuidadoso para retirar completamente el aceite. Un detalle importante que muchas personas notan es que el aceite de coco se solidifica cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de aproximadamente 24 grados centígrados. Si esto ocurre, no significa que el aceite esté dañado. Simplemente puedes calentarlo ligeramente frotándose entre las palmas de tus manos o colocando el frasco cerrado en un recipiente con agua tibia durante unos minutos hasta que vuelva a su estado líquido. Ahora que ya conoces 3 de los aceites naturales más interesantes para apoyar la salud del cabello, quiero compartir contigo algunos consejos esenciales que pueden ayudarte a aprovechar mejor sus beneficios. El primero es que estos aceites también pueden combinarse para crear un tratamiento más completo.
Una mezcla muy utilizada consiste en una cucharada de aceite de coco como base, media cucharada de aceite de ricino y aproximadamente 10 gotas de aceite esencial de romero. Esta combinación reúne varias propiedades en una sola aplicación. El aceite de coco aporta su capacidad de penetrar la fibra capilar. El aceite de ricino contribuye con su acción calmante y nutritiva sobre el cuero cabelludo. Y el romero aporta compuestos aromáticos que favorecen la circulación local. Juntos crean una fórmula equilibrada para el cuidado capilar. El segundo consejo es la constancia. Ningún aceite natural transformará el cabello de forma inmediata. El ciclo biológico del cabello es lento y los folículos necesitan tiempo para responder a cualquier tratamiento. Por eso se recomienda aplicar estos aceites de forma regular, al menos 2 o 3 veces por semana, durante un periodo mínimo de 6 semanas antes de evaluar cambios visibles. El tercer consejo es no subestimar el valor del masaje. Cuando apliques cualquiera de estos aceites, dedica unos minutos a masajear el cuero cabelludo con movimientos suaves y circulares durante 3 a 5 minutos. Este gesto sencillo estimula la microcirculación sanguínea, mejora la distribución del aceite y puede favorecer la actividad de los folículos pilosos. El cuarto consejo tiene que ver con la calidad de los aceites. Siempre que sea posible, busca aceites orgánicos, prensados en frío y sin refinar. Durante los procesos industriales de refinamiento, muchos aceites pierden parte de sus compuestos bioactivos. Por esa razón, invertir en aceites de mejor calidad suele ofrecer mejores resultados en el cuidado del cabello. El quinto consejo es utilizar una cantidad moderada. Aplicar más aceite no significa obtener mejores efectos. De hecho, un exceso puede dejar el cuero cabelludo saturado y dificultar la limpieza posterior. Una cantidad moderada, bien distribuida y acompañada de un buen masaje suele ser mucho más eficaz. Antes de terminar, quiero mencionar algo fundamental. Los aceites naturales funcionan mejor cuando forman parte de una estrategia integral para el cuidado del cabello. La alimentación equilibrada, el descanso adecuado y el manejo del estrés también influyen profundamente en la salud capilar. Si estos factores no están equilibrados, los aceites pueden ayudar, pero no podrán compensar completamente esos desequilibrios. Por eso te recomiendo también explorar otros contenidos relacionados con vitaminas, minerales y hábitos que apoyan el crecimiento saludable del cabello. Cuidar el cabello desde diferentes ángulos suele ofrecer mejores resultados a largo plazo. Y ahora quiero hacerte una última pregunta. ¿Cuál de estos 3 aceites te gustaría probar primero? ¿El aceite de romero, conocido por su interesante respaldo científico? ¿El aceite de ricino, con su larga tradición en los cuidados familiares? ¿O el aceite de coco, famoso por su capacidad de nutrir profundamente la fibra capilar? Me encantará leer tu elección en los comentarios. También me gustaría saber desde qué país estás viendo este video. Puede ser España o cualquier otro lugar del mundo hispanohablante. Siempre me llena de alegría saber que esta comunidad está formada por personas de diferentes lugares que comparten el mismo deseo de cuidar su bienestar de manera natural. Y antes de despedirnos, quiero preguntarte algo más. ¿Sobre qué temas relacionados con el cuidado natural del cabello te gustaría aprender en próximos videos? Tal vez masajes específicos para el cuero cabelludo, mascarillas caseras nutritivas o incluso cómo preparar tu propio sérum capilar en casa. Tu opinión es muy valiosa porque me ayuda a crear contenido realmente útil para ti. Si este video te resultó útil, compártelo con una amiga, una hermana o algún familiar que también esté buscando soluciones naturales para cuidar su cabello. A veces, una pequeña información puede marcar una gran diferencia. Y por supuesto, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos.